Bien, sean todos ustedes entonces bienvenidos a esta reunión de la Red Juvenil en este sábado. Hoy estamos tocando el tema de la antropología bíblica. Ya realmente así como estamos empezando o iniciando o arrancando el sábado anterior, dimos una introducción acerca del papel del hombre en esta creación o cuál es el rol que cumple el ser humano en esta creación. Es muy importante que nosotros podamos entender cuál es nuestro rol como seres humanos y sobre todo entender cuál es nuestro lugar aquí en la creación que Dios realizó. Y es muy importante, muy relevante que nosotros tengamos una doctrina correcta sobre la antropología bíblica. Antropología es un término que se suele utilizar en teología sistemática para referirse al estudio acerca de la doctrina del hombre. Entonces estamos nosotros tratando de ver qué dicen las escrituras con respecto al ser humano, cuál es su rol, cuál es su papel, para qué el hombre fue creado y también mirar a Dios. Por eso es que vimos desde un principio los atributos de Dios, porque de esa manera también nosotros podemos ver la realidad de nosotros mismos como seres humanos. Al ver a Dios, al ver su perfección moral, su perfección espiritual, entonces nosotros podemos vernos a nosotros mismos, entender también cuáles fueron los efectos de la caída sobre el hombre, que fue lo que el pecado corrompió y sigue corrompiendo al ser humano y pervierte aquella creación original tan buena y tan perfecta de la cual Dios mismo dijo que todo lo que él hizo lo vio bueno. La palabra que utiliza allí las escrituras es la palabra tov en hebreo, que significa bueno y bueno en gran manera. Así que nosotros podemos entender entonces nuestro rol. Nosotros fuimos diseñados por Dios para darle gloria a Él, para disfrutar de una relación con Él. Ese fue el propósito principal por el cual Dios nos creó. Entonces, en esta segunda parte de esta noche, vamos a ver un poquito qué Dios nos dice. Vamos a hacer una recapitulación aquí en esta diapositiva solamente para que podamos ver un poquito en qué fase o qué rama de la teología sistemática estamos hoy tratando. Habíamos visto al inicio, entonces, con respecto a la inerrancia de la palabra de Dios, habíamos visto también la perfección de Dios y ahora estamos justamente hablando de la antropología para luego probablemente tocar un poco acerca de la amartiología, que va a ser la doctrina del pecado. Entonces, para que entendamos también qué fue o cuáles son los efectos del pecado en el hombre. Pero primero vamos a ver al hombre creado de una manera así, con grandes atributos y perfecciones tal como Dios hizo. Y qué fue lo que el pecado nos hizo perder a nosotros. Sobre todo cuando hablamos del pecado, vino a contaminar lo que somos nosotros y realmente arrebatarnos mucho del plan original de Dios, pero Dios en ese plan también contempló la caída y aparte de la caída contempló también el rescate del hombre. En la primera tanda, en la primera serie de esta temática vimos entonces, y de manera personal, Dios me creó a mí para su propia gloria, no para mi gloria, sino para la gloria de Él. Número dos, yo estoy llamado a hacer todo para la gloria de Dios y eso es como consecuencia de que Él me creó a mí para su propia gloria. Yo estoy llamado entonces a hacer todo lo que hago, por eso hablamos de lo que se llama vocación. Todo lo que yo estoy haciendo, tengo que hacerlo para la gloria de Dios, sea en el área que yo estoy. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo en mi estilo de vida y también en mi trabajo, todo debe darle la gloria a Dios. Y el tercer punto del sábado pasado fue que nuestro propósito, mi propósito, así si lo personalizamos en esta vida, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El bosquejo de esta noche es un mensaje breve, trata de dos puntos principales. Uno, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Eso ya lo habíamos visto como tópico el sábado anterior, pero hoy día vamos a desarrollar en detalle y vamos a ver qué significa que el hombre fue creado
a imagen de Dios. Y también vamos a ver algunos aspectos específicos de nuestra semejanza con Dios. Y vamos ya de lleno al primer punto. Entonces, el hombre, dice, fue creado a imagen de Dios. Esa es la característica del hombre. Entonces, fue creado a imagen de Dios. Yo creo que todos nosotros conocemos ese texto de la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad?, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos que ir a Génesis 1:26 para arrancar con ese texto y un poco definir qué significa ser hecho a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces habíamos justamente debatido que en este caso la palabra Adán, ¿verdad?, con la que la Biblia traduce hombre, en realidad se refiere aquí a la unión de ambos, ¿verdad?, al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, el ser humano. La humanidad fue hecha a imagen de Dios. Esto para nosotros puede ser algo totalmente natural, ¿verdad?, entender esto. No obstante, si nosotros retrocedemos siglos atrás, había muchísimo debate con respecto a esto de la imagen de Dios. Yo recuerdo algunos de los debates que tenían antes de la Edad Media, ya por el siglo XII, XIII. El debate era si la mujer, por ejemplo, tenía alma y si fue hecha a imagen de Dios. Imagínense, eso estaban debatiendo los teólogos de esa época. Luego, cuando vinieron los descubrimientos en el Nuevo Mundo, muchos teólogos debatían si los indígenas fueron hechos a imagen de Dios o no. Entonces, piensen un poquito, especialmente cuando estamos hablando de aquellos teólogos que pertenecen a la rama católica, ¿verdad? No obstante, también entre los teólogos protestantes hubo algunos que tenían algunos sesgos con respecto a esta interpretación. Para nosotros es más fácil ubicarnos porque estamos viviendo en un tiempo más moderno y extensivamente entendemos, ¿verdad?, de que el hombre, el ser humano, la humanidad, la raza humana fue hecha a imagen de Dios. Y hay un término que proviene del latín imago Dei, imagen de Dios. Y curiosamente aquí el texto de Génesis 1:26 dice, hagamos, esto está hablando la Trinidad, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo van a crear al ser humano y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiere decir que el hombre tiene en sí la imagen de la Trinidad. Y también dice, conforme a nuestra semejanza. Esto también fue dado a mucho debate, a ver qué significa la palabra imagen, qué significa la palabra semejanza. Los teólogos protestantes reformados siempre sostuvieron que este es un recurso literario que se llama endíada, que significa que en el idioma hebreo muchas veces se usan dos términos diferentes para referirse a una sola cosa. Entonces vamos a la definición de lo que significa ser hecho o creado a imagen de Dios. El hombre entonces es como Dios y representa a Dios. Esa es la definición de que el hombre es imagen de Dios. El hombre es como Dios y representa a Dios. Hay una particularidad en esta definición. No significa que el hombre es igual a Dios, porque hay algunas doctrinas, sobre todo que provienen del Oriente, que asimilan, ¿verdad?, al hombre a Dios. Entonces, no es lo mismo decir que el hombre es como Dios o decir que el hombre es Dios o es igual a Dios, porque somos totalmente diferentes, pero nos asemejamos, es decir, somos similares a Dios en muchos de los aspectos y esperamos tratar algunos de ellos en esta noche también. Y sobre todo, también el hombre representa a Dios. El hombre fue puesto en un sitial donde se convierte en una especie de vicerregente.
Así como Dios es el soberano sobre la creación, sobre el universo entero, el hombre fue dejado en esta tierra con el propósito de ser un representante de Dios, administrar los recursos de Dios que fueron puestos aquí también a disposición del hombre. Es decir, nada de lo que hay aquí le pertenece al hombre, pero fue creado para que el hombre pueda disfrutar, pero administrar al mismo tiempo aquellos recursos que sí o sí pertenecen a Dios. Representante de Dios y una similitud con Dios. Y yo creo que es más fácil de entender si este texto de Génesis 1, 26 y 27 lo confrontamos con el capítulo 5, versículo 3. Cuando empieza a definir las generaciones de Adán, dice el verso 1 del capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Es decir, Adán fue hecho a imagen, a semejanza de Dios fue creado. Verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, tanto del hombre como la mujer, Adán, el día en que fueron creados. Verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, de la misma manera, de esa relación que tenía Adán, ¿verdad? Como individuo, hablando el primer patriarca de la humanidad, el padre de la raza humana, Adán y Eva, ¿verdad? Fueron hechos ellos entonces semejantes a Dios, y cuando ellos tuvieron relaciones y pudieron procrear, porque ese era uno de los propósitos de Dios también para la creación, fructificar y multiplicarse, era la de generar seres semejantes a Adán, porque dice así, Adán tuvo 130 años y allí engendró un hijo a su semejanza. Es decir, traía entonces los genes y la genética de Adán. Por eso tenía ciertas cualidades que eran similares a Adán. De la misma manera nosotros hoy en día, bueno, cuando tenemos hijos, estos hijos generalmente tienen cualidades positivas y negativas que provienen de esa unión del padre y la madre. Porque eso es lo que llamamos con la palabra aquí engendrar a un hijo. Y este hijo es conforme a tu imagen y puede parecerse o no físicamente, pero puede tener características emocionales, características en cuanto a temperamento, a carácter que son similares a sus padres. Entonces, de la misma manera nosotros tomamos esta analogía, así como Set no era Adán, era un hijo de Adán, compartía muchas cualidades con Adán, sobre todo, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Cualidades de longevidad, de inteligencia, de mucho conocimiento que le habrá transmitido seguro a Adán. De la misma manera, Adán compartía eso con Dios y a través de Adán toda la raza humana. No somos iguales a Dios, pero somos semejantes. En esta noche vamos a ver en qué nos parecemos a Dios. Ahora, hay un punto negativo en esta historia que es el punto B, la caída. Entonces, después de la creación de Dios, esa perfección moral y espiritual que tenía el hombre, sufrió justamente a causa del pecado. La imagen de Dios queda entonces distorsionada en el hombre, pero no se ha perdido por completo. ¿Por qué podemos afirmar esto? Uno pudiera decir, bueno, después de la caída, el hombre perdió todo eso que compartía de imagen con Dios. Sin embargo, la Biblia refuta eso y dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 6, y esto ya es un evento después de la caída, cuando Adán engendró hijos. Nosotros sabemos que Adán al principio tuvo dos hijos, ¿verdad? Caín y Abel, uno fue muerto, luego estos descendientes de Adán siguieron reproduciéndose, generando las naciones. Luego, como leímos en Génesis 5, Adán tuvo a otro hijo, Set, ¿verdad? Y a través de Set, todo un linaje de hombres y mujeres que conocían a Dios y que siguieron a Dios. Desde ese momento, si usamos el lenguaje de Agustín de Hipona, se erigen las dos ciudades que siempre están en disputa: la ciudad de Dios y la ciudad
de los hombres, ¿verdad? La ciudad de Dios que aglutina a esta gente que fue temerosa de Dios, los patriarcas de la antigüedad, y que invocaron a Dios. Ahora, entre estos descendientes tenemos a Noé, ¿verdad? Después del diluvio, después del primer gran juicio que Dios hizo en la raza humana a consecuencia de la perversión y de la degradación moral del hombre, Dios tomó la decisión, la determinación de destruir a todo ser humano, salvando solamente a 8 personas, Noé y su familia. Luego, cuando Noé y su familia eh, sobreviven a este evento cataclísmico, ¿verdad? Recibe justamente una ordenanza allí Noé con respecto a la vida. Entonces, algunas de las leyes que le dio Dios fueron fructifiquen, multiplíquense, similares a las leyes que le dio a Adán, Dios. Es como, fue como un nuevo comienzo de la raza humana. Llenen la tierra, el otro mandamiento. El temor y el pavor de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre todo ave de los cielos, o sea, en vuestras manos son entregados como también vicerregente y administrador de esa creación de Dios. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Es decir, ahí cambió después del pecado y después del primer juicio, el juicio del diluvio, cambió el sentido inclusive de la alimentación del hombre, porque el hombre anterior a eso, probablemente según lo que describe las escrituras, era vegetariano. Pero en este momento, en el versículo 3 del capítulo 9 de Génesis, a consecuencia del pecado, Dios le permite y le da la autorización al hombre de matar otro ser vivo para mantener su propia vida. Parece que el pecado, inclusive la parte física del hombre, afectó. Pero había un mandamiento fundamental, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces uno de los mandamientos de Dios a Noé fue que no tenía que beber la sangre de los animales. Verso 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y atiendan este verso 6, el que derramare sangre del hombre, entonces estamos hablando de un asesinato, por el hombre su sangre será derramada. Estamos hablando de la pena de muerte, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, y este es un principio fundamental para nosotros. Antes de la caída, imagen de Dios, fuimos creados a imagen de Dios. Después de la caída, seguimos manteniendo y conservando esa imagen de Dios. Si bien fue distorsionada, no obstante, queda algo, no se ha perdido completamente. Y es más, Dios considera que si hay una persona que mata a otra persona, esta persona que comete asesinato debe comparecer y debe ser muerta. Es decir, la Biblia está a favor de la pena capital. ¿Por qué? Y acá está el justificativo. Porque no es lícito matar a otro ser humano en forma de venganza, en forma de odio o rencor, porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Entonces esta imagen queda distorsionada, pero no se ha perdido. También el libro de Santiago capítulo 3 versículo 9 dice así, hablando entonces del ser humano, hablando especialmente de la lengua que a veces nosotros utilizamos para mal, y dice así, verso 9, con ella bendecimos al Dios, con la lengua, y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? A veces usamos mal nuestros labios, nuestra lengua, ¿verdad? Y con la misma lengua que nosotros bendecimos a Dios, a veces maldecimos al hermano, maldecir, ¿verdad? Y eso no debería ser así porque, y el justificativo es este, porque el hombre es hecho a semejanza de Dios. Por eso es que en realidad, ya desde el Antiguo Testamento y más aún en el Nuevo Testamento, se considera siempre el maldecir, ¿verdad?, a otra persona como una especie de asesinato. Jesús también habla mucho de esto acerca de guardar odio o rencor a otra persona, ¿verdad? Como una especie de asesinato. Y en la cultura hebrea esto se conoce como lashon hara, ¿verdad? Hablar mal, maldecir, ¿verdad? El mandamiento justamente tiene su argumento. No podemos
hacer la shonará o hablar mal de los demás, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Eclesiastés, otro texto que también argumenta a favor de esta similitud de la imagen de Dios, de la imagen de Dios y el haber quedado, a pesar de que está distorsionada en el hombre. Fíjense lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, dice Eclesiastés, Salomón, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones o perversiones, dice otra traducción. Entonces, nunca podemos justificar, ¿verdad?, la razón de nuestro pecado en el sentido de decir, bueno, por culpa de la caída yo soy así como estoy pecando actualmente. No, en realidad el pecado es una decisión y determinación que yo hago. Si bien yo tengo una inclinación al mal, la palabra de Dios me enseña que Dios le hizo al hombre recto, pero el hombre se desvió de este camino que Dios le trazó. Eso fue justamente un efecto de la caída y que vamos a hablar más en detalle cuando hablemos de la doctrina del pecado. Entonces, punto uno, somos como Dios, pero no es lo mismo que decir igual a Dios. Representamos a Dios, pero después de la caída, la imagen de Dios quedó distorsionada sin haberse perdido por completo. Punto 3. La verdadera naturaleza humana en la imagen de Dios la vemos en Cristo. Entonces, si nosotros queremos saber, y a veces uno se imagina, cómo era Adán antes de la caída, y no tenemos nada con qué comparar, ¿verdad? Porque si miramos a nuestro alrededor, todos nosotros, todo ser humano es totalmente, plenamente inclinado hacia el mal. Tiene esa depravación moral que dicen los teólogos reformados, ¿verdad? Y entonces nos cuesta hacer el bien. A veces hay acciones que tienden hacia el bien, pero estas acciones justas a veces están manchadas de orgullo en el hombre. Entonces muchas veces los hombres hacen acciones justas, filantrópicas, pero eso suele estar contaminado con el orgullo. ¿Por qué? Por la caída, por la caída. Pero si nosotros quisiéramos mirar a un ser humano perfecto o perfecto que no tiene ninguna mancha, es como Adán el día que fue creado y antes de caer, tenemos que mirar a Cristo. ¿Dónde dice esto la palabra de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice así. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Podemos arrancar en el verso 3, dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Cristo es la imagen de Dios. Esto está reforzado en muchos textos del Nuevo Testamento que hablan de Él como la imagen del Dios invisible. Entonces, si nosotros queremos ver al hombre antes de la caída, pero ahora, después de la caída, y queremos ver a un hombre perfecto, tenemos que mirar a Cristo y sus perfecciones. Cuando hablemos de la doctrina de Cristo, vamos a ver sus naturalezas, naturaleza humana y la naturaleza divina que están en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces que él como hombre era un hombre perfectamente recto, nunca se halló pecado en él. Fue tentado, como nosotros somos tentados también. La diferencia con nosotros es que él nunca cayó en pecado. Y entonces, cuando leemos los evangelios y vemos las historias acerca de Cristo, su misericordia con la raza humana, vemos los aspectos de su humildad, su mansedumbre, vemos a un hombre que nunca sucumbió a una tentación, vemos a un hombre que cuando era el momento de hablar, hablaba y cuyas palabras siempre eran sabias, vemos a un hombre que también se enojó de manera santa contra los religiosos que querían imponer cargas sobre los hombres que no estaban en la ley. Entonces, mirar la vida de Cristo es mirar
a Adán antes de la caída, la imagen de Dios. Y eso justamente era el plan de Dios. Por eso es que la Biblia, sobre todo Pablo, dice, habla esta doctrina del primer Adán y del postrer Adán. El primer Adán es el Adán de la creación. El hombre perfecto a imagen de Dios, pero que cuando llegó el momento de la tentación cayó en el pecado. Y el postrer Adán, que es Cristo Jesús, con todas las perfecciones morales y espirituales, que en el momento de la tentación pudo vencer al pecado y triunfar sobre el pecado. Fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Eso es ya otro aspecto acerca de la redención. El siguiente punto, la redención en Cristo es una recuperación progresiva de la imagen de Dios. Entonces aquí hay un punto que resalta. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios por culpa del pecado y la caída. Esta imagen quedó distorsionada en nosotros, no se ha perdido por completo. Cuando nosotros miramos a Cristo vemos a un ser perfecto, imagen de Dios como debiera ser. Y entonces a veces uno queda bueno con las ganas, pero Cristo hace una obra en el hombre, en el ser humano, en aquellos que Él ha elegido, y el Espíritu Santo regenera este corazón endurecido y de piedra que tenemos nosotros, que está tendiente e inclinado hacia el mal, y lo vuelve un corazón de carne, permite que nuestros oídos al oír el Evangelio podamos responder a Él, y a partir de ahí, de esta regeneración, el hombre se arrepiente, viene a Cristo, viene a la cruz, confiesa sus pecados, se arrepiente y tiene dolor al pecado y comienza un camino de santificación que va a culminar allá en su segunda venida. Y este camino de santificación es una recuperación progresiva de esa imagen de Dios en nosotros. Y esa es una diferencia entre aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Y si nosotros nos vamos entonces a Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice así, y es un mandamiento, ¿verdad? Dice así, y vestíos del nuevo hombre, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, cuando nosotros somos cristianos, somos verdaderos creyentes, hay un camino de santificación, un camino de renovación en el cual el conocimiento nuestro de Dios se va acrecentando, pero no es un conocimiento meramente racional o lógico, sino que es un conocimiento práctico que se traduce en la vida de aquel que va aumentando su conocimiento de Dios y se va transformando a esta imagen de aquel que te creó, la imagen del Creador, la imagen de Dios. Es decir, esa imagen de Dios que estaba distorsionada por el pecado, entonces empieza a hacerse mucho más plena y más parecida al diseño original que tenía Dios. Este diseño nunca va a ser perfecto aquí en la tierra. No vamos a poder alcanzar la perfección moral. Lo más común en el ser humano, que siempre haya esta contaminación por el pecado porque hay remanente de pecado en nosotros. Sin embargo, hay una restauración progresiva de esta imagen de Dios. Y en esta restauración, dice la Biblia, verso 11 de Colosenses 3, no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo, no hay libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay una diferencia. Entonces, esta diferencia que al inicio Dios mismo hizo entre judíos y griegos, entre incircuncisos y circuncidados, ¿verdad? Por el propósito de la elección. Hoy en día esta barrera fue rota por la obra de Cristo. Y nos dice el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Es decir, si verdaderamente has sido escogido por Dios, vos tenés que estar revistiéndote de esto que dice la palabra de Dios. Una metáfora para hacernos entender de que nuestra vida tiene que ir progresando en esta restauración progresiva de la imagen de Dios en nuestra vida. Y es todo un desafío, porque vean lo que implica esto. Santos amados, de entrañas de misericordia, o sea, misericordiosos con los demás, benignos, humildes, mansos, de mansedumbre, de longanimidad, de paciencia,
Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de perfección. Entonces, si vamos leyendo, hay más enseñanza en este capítulo, pero esto es lo que dice la Biblia de esta restauración de la imagen de Dios en nosotros. Entonces nos vamos tornando de ser a veces faltos de misericordia en misericordiosos, de tener cierta malignidad. Entonces nos vamos tornando en personas benignas, de ser soberbios y orgullosos, vamos siendo humildes como Cristo, también mansos como es Él, y soportando con paciencia todo, ¿verdad? Y perdonando también a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados. También la Biblia, en otra porción, habla de esta restauración progresiva. Si nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es decir, vamos nosotros viendo a cara descubierta. Anteriormente, hasta el día de hoy, los judíos están con el velo que les tapa. Ellos leen la palabra de Dios, leen la Torá, leen todo, cumplen todos los rituales en las sinagogas y no pueden ver a Cristo, no pueden ver la obra de Cristo que está allí cantándoles a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque hay un velo que cubre su rostro. En el momento en que el velo es sacado, es decir, no antes, no es que yo me saco el velo es sacado por el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando es sacado este velo por el Espíritu de Dios, yo puedo ver y voy a contemplar la gloria de Cristo a cara descubierta como en un espejo. Y es más, dice que soy y estoy siendo transformado en la imagen de Cristo, que va de gloria en gloria hasta ser semejante a Él, a la estatura de la plenitud de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice así también: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Él tuvo este conocimiento de mí, Dios mismo me conoció antes de inclusive haberme creado, y también puso un propósito en mi vida y un destino. Eso es lo que significa la palabra predestinar, ponerle un destino de antemano a algo. ¿Y cuál fue esta predestinación? Para que yo pueda ser hecho a imagen de Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el primero y yo, entonces, estoy en ese mismo grupo, a imagen de Jesús, la restauración y la recuperación progresiva de la imagen de Dios en mi vida por la obra de Dios a través de su Espíritu. Como les decía, esta imagen no va a ser restaurada por completo en esta creación. ¿Qué va a pasar? En algún momento, cuando en la voluntad de Dios ocurre, ¿verdad? La parusia, que es la segunda venida de Cristo, va a ocurrir, y en ese momento nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre el cuerpo que yo tengo hoy y el cuerpo que voy a tener en ese momento? Bueno, no voy a tener más ese remanente de pecado. Eso que hoy en día me hace batallar, eso que hoy en día no me gusta de mí, pero lo sigo haciendo a veces. Y en aquel momento ya no voy a tener esa inclinación hacia el mal que hoy sigo teniendo, la cual por el Espíritu de Dios yo puedo vencer, y el que no es creyente no puede confrontar la tentación. Y esa es otra diferencia entre el regenerado y el no regenerado. Pero esta imagen de Dios por completo va a ser restaurada recién en su segunda venida, cuando Dios pueda quitar y quite de nosotros ese remanente de pecado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49, dice así: así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Esto en el contexto de la resurrección. Entonces, así como nosotros tenemos esta imagen de Adán en nosotros mismos, en aquel momento nosotros vamos a llevar la imagen del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Entonces vamos a ser seres
con perfecciones, porque vamos a ser perfeccionados por la obra de Cristo y vamos a compartir el mismo propósito que Cristo Jesús. También dice otro texto que está en primera de Juan, capítulo 3 versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que ya somos ahora. Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando uno mira a un creyente, no ve ninguna diferencia quizás física, no hay ninguna aureola como a veces nosotros o la gente grafica a los hombres de santos, ¿verdad? Con aureolas, no hay eso. Somos iguales que cualquier otro pecador, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero hay diferencias, hay una inclinación, esa inclinación que teníamos hacia el pecado, entonces es subyugada por la obra de Dios. Yo puedo enfrentar la tentación y tener victoria, puedo tener caídas, pero también voy a levantarme y voy a tener esa perseverancia de continuar hasta el fin esta obra. Pero sabemos, dice, que cuando Él apareciere en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, en su segunda venida, nosotros vamos a ser semejantes a Cristo Jesús. Y vamos a ver a Dios, vamos a ver a Cristo así como es Él. Con estos ojos físicos ahora contaminados por el pecado, no podemos ver a Dios, porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Pero en aquel día, cuando nuestros cuerpos sean transformados y el remanente de pecado sea quitado de nuestra vida, vamos a poder estar en su misma presencia, contemplar su rostro, aquel rostro que hoy en día nos está vedado contemplar por completo y aprehender toda esa gloria. Ahora el detalle. ¿Qué aspectos específicos de nuestra semejanza con Dios tenemos? ¿Qué nos parecemos a Dios? ¿Cuáles son los aspectos que nos asemejan a Dios? En ellas hay aspectos morales. En este sentido, estos son aspectos morales. Hay aspectos espirituales, hay aspectos mentales, hay aspectos relacionales. Vamos a ver los aspectos morales. ¿En qué somos parecidos a Dios? Dice, en que somos responsables. Somos responsables. En el caso de Dios, bueno, Dios no es responsable ante nadie, ¿verdad? Pero tiene responsabilidad. Pero nosotros somos responsables ante Dios por nuestras acciones. Eclesiastés, el Antiguo Testamento aclara esto y dice así. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Es decir, el hombre es un ser responsable como Dios es un ser responsable. Nada más que nosotros somos responsables ante Él. Y dice la Biblia aquí de que Él va a traer a juicio toda obra, ya sea buena o sea mala, esté cubierta, la hayamos hecho en encubierto o no, Dios va a traer a luz, va a sacar a luz eso. Entonces, y eso nos da la pauta de cómo va a ser en el futuro y cuánto Dios está observando las acciones de los hombres. También, así como Dios es, Dios tiene un sentido interno de saber qué es bueno y qué es malo, y el hombre también tiene este mismo aspecto. Génesis capítulo 3 versículo 22 dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, el hombre sabe y reconoce lo que es bueno y lo que es malo. Cuando no está regenerado por la obra del Espíritu de Dios, a veces la conciencia no es tampoco suficiente para decirle al hombre que está bien y que está mal. Pero cuando uno ha sido regenerado por Dios, por el Espíritu de Dios, ahí entonces hay un elemento más que es la palabra de Dios que nos dice y nos habla internamente, esto está bien y esto no está bien. Esa es otra diferencia. ¿Qué otro aspecto compartimos con Dios? Y es una similitud con la imagen de Dios, los aspectos espirituales. Nosotros tenemos una vida espiritual. Dios es espíritu. Así como Dios es espíritu, yo también tengo una vida espiritual. Nada más que a mí me capacita una vez que yo he sido regenerado para poder relacionarme con Dios. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice así: y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí vemos entonces la parte espiritual del hombre. El hombre intenta relacionarse con Dios, tiene esa capacidad.
El Nuevo Testamento refuerza aún más esta idea y de ahí nos dice, por ejemplo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es una adoración que está relacionada con el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. El hombre, así como Dios, ¿verdad? En cuanto a imagen de él, ¿verdad? Dios es inmortal, ¿verdad? Y tiene una inmortalidad como ningún otro ser. Pero el hombre también comparte esto con Dios, en el sentido, un sentido limitado, ¿verdad? Pero en cierto sentido podemos hablar de que comparte esto. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice así: y el polvo vuelva a la tierra cuando nosotros morimos, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, el hombre en ese aspecto pervive la muerte, traspasa la barrera de la muerte. Si bien hay una separación física de los seres humanos, cuando ocurre la muerte, pasa a otro nivel, pasa a otra dimensión en la cual dice el espíritu vuelve a Dios que le dio. Es decir, no termina, como dicen algunos filósofos materialistas, del hombre con su muerte, sino que pervive y traspasa. El hombre trasciende la barrera de la muerte. También comparte ciertos aspectos que son denominados mentales. No voy a citar todos los textos que apoyan esto porque son cosas muy evidentes. El hombre es racional, así como Dios es un ser inteligente. Si nosotros miramos toda la creación y miramos todo el cosmos, nos damos cuenta de que este universo fue creado por un ser inteligente. Y también nosotros, seres humanos, tenemos la inteligencia y la capacidad de pensar. De hecho, que la ciencia que desarrolla el hombre es fruto de esa racionalidad que tiene el hombre. El hombre también tiene un lenguaje. Así como Dios tiene un lenguaje, el hombre, y justamente esa es la principal característica del ser humano, tiene un lenguaje con el cual permite comunicarse con los demás, comunicarse con Dios también. Y el hombre tiene trascendencia, así como Dios es un Dios trascendente. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún puso un mundo en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y la frase de este texto que tenemos que rescatar, hablando de cómo Dios nos creó, dice, aún puso un mundo en su corazón. Es decir, hay trascendencia en el ser humano. En otras traducciones dice Dios, el Dios en el hombre puso eternidad en su corazón. Esta trascendencia le hace entender al hombre que existe algo superior a él. Aún desde la antigüedad los hombres han visto que hay algo mucho más grande que el hombre. Ese es el sentido de trascendencia y es lo que nosotros habíamos desarrollado justamente al inicio de toda esta serie, cuando vimos que hay un aspecto que es natural en el hombre, el sentir o el darse cuenta de que hay un poder mucho más fuerte que el que yo puedo tener como un ser humano. El hombre, así como Dios, es creativo. Dios es un ser creador, creó todo. Hay creaciones de Dios que ni siquiera tienen una razón para existir, pero las hay porque Dios lo creó de acuerdo a ese poder creativo y generador de todo. Y lo hizo todo para su propia gloria y lo hizo todo para que nosotros al mirar las cosas podamos darle gloria a Él. A veces son creaciones infinitamente significativas y que escapan aún a todo poder de raciocinio de nosotros. Imagínense, por ejemplo, lo que es el cuerpo humano, las células que creó, cómo hay todo este sistema de bomba de iones, de protones que hay dentro de cada célula y que funcionan así. Y si esto funciona bien, el ser humano conserva su estado de salud. Y si hay algún desperfecto en alguna de estas cosas, entonces el ser humano enferma. O si miramos nosotros al mundo subatómico, vemos los protones, los neutrones, los electrones y cada vez partículas mucho más pequeñas que ni el hombre puede ahora saber a la perfección, fueron creadas por Dios para sustentar y sostener todo este universo. Es decir, Dios es un ser sumamente creativo y así como Dios es creativo, también el ser humano es creativo. Nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 4, versículos 17 al 22, dice así: conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc.
y edificó una ciudad. Ahí vemos este aspecto creativo del hombre de crear ciudades, sociedades en el tiempo antiguo. Llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Vamos al verso entonces, un poquito más adelante, dice el verso 20, y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Así como había hombres que habitaban ciudades, también hubo hombres que habitaban en tiendas y que empezaron a criar ganado para poder subsistir ese tipo de sociedades, las sociedades nómadas. Luego, verso 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano, es decir, los instrumentos musicales y los sonidos que el hombre, si bien el sonido es algo que Dios mismo creó, el hombre empezó a descubrir, a implementar y empezó a ejecutar instrumentos. Conste que estos son los descendientes de Caín, ni siquiera eran los descendientes de Set. Luego el verso 22, y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Es decir, el hombre empezó a trabajar el hierro, empezó a trabajar el bronce, empezó a crear. Todos los avances científicos que el hombre tiene, todas las herramientas que el hombre creó en esa época y las sigue creando hoy en día, nos revelan que el hombre fue creado como un ser creativo, así como su Dios, a imagen de Él fuimos hechos. A Él es creativo, nosotros también somos creativos. También nosotros tenemos afectos, es decir, tenemos lo que se llaman pasiones, ¿verdad? No en el sentido malo de la palabra, sino en el sentido bueno de la palabra. Tenemos afectos, nos emocionamos, reímos, lloramos. Tenemos estos aspectos que también nosotros compartimos en cuanto a imagen de Dios. Si bien a veces más bien es utilizar similitudes del hombre con Dios, la Biblia usa mucho este lenguaje de que Dios, bueno, se alegró. Eso vimos justamente el sábado pasado, ¿verdad? Esa reacción que tiene Dios en cuanto a afectos. Otros aspectos más, los aspectos relacionales. Uno de los aspectos relacionales es el matrimonio. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice así: Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y entonces aquí vemos justamente esa relación. Así como el hombre, el ser humano, ¿verdad? Precisa de una compañera, el hombre, una compañera, para conformar esta unión, poder fructificar, multiplicar y generar hombres y mujeres temerosos de Dios, porque ese era el propósito original de Dios. Dios tampoco es un ser que está solo. Dios es una trinidad. De la misma manera como hay una metáfora de que Cristo o Dios es el esposo, Cristo Dios, y la iglesia es su esposa, acá vemos también una metáfora en el matrimonio, de esa comunión que hay en la Trinidad. Ese es un aspecto relacional. Nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Y esa sociedad conyugal justamente es algo que al inicio de los tiempos Dios mismo instituyó como una forma de progresar la humanidad, de multiplicar la humanidad, y por eso también hoy día vemos tantos atentados contra el matrimonio, en el sentido de leyes contrarias a todo esto, tratar de corromper esta obra que Dios hizo y que Dios permitió en su momento justamente para que el hombre sea hecho a su imagen. Esta es una característica. También le dio dominio sobre la creación, así como Dios es un Dios, vimos que es soberano y que tiene el control absoluto. Sin embargo, transfirió y el hombre se convirtió en una especie de vicerregente de Dios. El Salmo 8 dice así, verso 5, le has hecho al ser humano un poco menor que los ángeles, en el sentido de fuerza, y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre fue coronado de gloria y fue coronado de honra. Verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, si bien la creación es obra de Dios, obra de las manos de Dios, Él es el dueño de eso. Sin embargo, Él dio al hombre, lo puso debajo de sus pies para que Él pueda ser el administrador de todo esto. Y cita, ovejas, verso 7, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, toda esta creación, Dios la hizo perfecta. El pecado contaminó y distorsionó todo esto, pero aún a pesar de eso, el hombre es un administrador de estos recursos,
Y así como uno es un administrador, un día va a rendir cuentas de esta mayordomía y de esta administración que Dios nos dio como seres humanos, todos los recursos naturales. Entonces el hombre, si los usa mal, va a rendir cuenta de todo ello porque Dios le está prestando esto y lo puso bajo sus pies para que puedas tener ese dominio sobre la creación. Conclusión entonces, el hombre es como Dios. Esto significa no es igual a Dios, sino tiene similitud con Dios. También es representante de Dios aquí en la tierra. Después de la caída en Edén, la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada, contaminada, degradada, pero tampoco se perdió por completo. La redención, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es una restauración paulatina de esta imagen de Dios en el hombre. Es decir, con la obra de Jesucristo, esta imagen de Dios en el hombre se va restaurando gradualmente, pero por la obra de Dios a través de su Espíritu. Pero esta obra no va a ser completa hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Después de esta segunda venida, entonces sí, la imagen de Dios va a ser restaurada por completo en el ser humano. Y esta es nuestra esperanza. Y como siempre decimos, la esperanza es la expectación de la fe. Esto creemos nosotros porque esto es lo que sustenta la Biblia y es necesario que nosotros entendamos muy bien cuál es nuestro rol. En primer lugar, el de darle la gloria a Dios, entender que nosotros somos o tenemos esta imagen de Dios que fue distorsionada, pero que ahora, especialmente cuando hablan los creyentes, está siendo restaurada de manera paulatina. Entonces, esto podemos aplicarlo a nosotros. ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser restauradas aún? Si soy creyente. Si soy creyente, evidentemente hay áreas de mi vida que aún necesitan ser restauradas. ¿Cómo estamos progresando nosotros en este camino de santidad, de santificación? Si no soy creyente, entonces yo tengo que darme cuenta de que esta imagen sigue distorsionada y aún no he empezado este camino de restauración paulatina, sino que lo primero que yo necesito es pasar por el Calvario, pasar por la cruz, arrepentirme y creer en la obra del Evangelio. Si no, no hay forma de que el hombre pueda santificarse si primero no atraviesa por la cruz del Calvario con fe y arrepentimiento. Y de esta manera entonces damos por finalizada la jornada de esta noche. Que Dios pueda bendecirles ricamente. Nos reencontramos el próximo sábado con la tercera parte de Antropología Bíblica. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.